Bien, martes 24 de mayo, vísperas del 25, vamos a retomar. Estamos con lo previo, los antecedentes a la guerra de Yom Kippur, que estalla en octubre de 1973. Y en esos meses previos hubo mucha actividad diplomática, política, especialmente de las dos grandes potencias de aquel momento, porque se estaba jugando la plena Guerra Fría. Y en esa Guerra Fría había, como era característico de esa época, intereses americanos, intereses de la Unión Soviética, y el resto de los países eran el tablero en el que ellos jugaban esa guerra. No hubo, gracias a Dios, enfrentamientos directos entre ellos, siempre era a través de terceros países, donde cada uno de las potencias mundiales encontraba a un aliado que defendía sus intereses y se enfrentaba al aliado de la otra potencia. Entonces, claramente, en esta situación, la Unión Soviética estaba atrás de Egipto, atrás de Siria, y Estados Unidos estaba atrás de Israel. Cosa que cambió, recuerden, en la Guerra de los 6 días. No es que siempre fue así. Como nosotros somos producto de los últimos años, creemos que la alianza entre Israel y Estados Unidos fue siempre la que es hoy. Y no es correcto. Este mapa se da vuelta en la Guerra de los 6 días. Entonces, ahora que estamos posguerra de los 6 días, Estados Unidos y Henry Kissinger, como secretario de Estado, negociaba, movía influencias, trataba de generar acuerdos, tratando de defender los intereses de Israel, y del otro lado teníamos a la Unión Soviética operando en ese sentido. Entonces, Anwar el-Sadat estaba negociando con Henry Kissinger en los meses previos a través de un enviado, y ya de la desgrabación y de las publicaciones de esas conversaciones que se hacen tiempo después, quedaba claro que por más que Kissinger ofrecía devolver el Sinaí, la península que Israel había ocupado en la guerra de los 6 días, por más que estaba ese compromiso, por supuesto con algunas condiciones y con algunos puntos estratégicos, igual Anwar el-Sadat tenía un representante que decía, bueno, lo vamos a estudiar, lo vamos a pensar, y nunca traía una respuesta. Entonces, a posteriori, leyendo esas cosas, uno ya se da cuenta que la decisión de la guerra ya estaba tomada. Las negociaciones eran simplemente un artilugio, pero no había compromiso de negociación. Y todo esto obviamente se sabe después, ¿no? En el durante no se publican estas cosas, no son públicas, no son sabidas, entonces uno no sabe. Pero queda claro, leyendo hoy, que Sadat y Egipto habían decidido ir a la guerra y no había negociación que lo impidiera. Tal vez simplemente una devolución total y absoluta sin condiciones podría haber evitado la guerra, cosa que Israel no estaba dispuesto a hacer y no era lógico ni esperable. Lo más grave es que Anwar el-Sadat llegó a declarar en estos meses previos que no tenía inconvenientes en perder en batalla 1.000.000 de soldados egipcios, si ese fuera el costo para recuperar el territorio que los israelíes le habían quitado. Con estas conclusiones, con estos condimentos, con esta idea de Egipto, era muy difícil evitar esa guerra. Además, en paralelo, también hoy sabemos, que el vínculo entre Egipto y la Unión Soviética, el año previo a la guerra, se intensificó mucho en lo que tiene que ver con la compra-venta de armas. Egipto se armó con mucho armamento de la Unión Soviética. Concentró aviones de combate, concentró misiles antiaéreos, tanques, armas antitanques, misiles guiados, todo tipo de armamento de aquella época fue comprado por Egipto a la Unión Soviética, y no solo que fue comprado, sino que llegó a haber más o menos unos 20.000 militares de la Unión Soviética
entrenando egipcios en Egipto. O sea que en este caso, a diferencia del 67, Anwar el-Sadat, antes de aventurarse en una guerra, se equipó y se entrenó. Una de las cosas que pudimos aprender después de la guerra de los 6 días es que Egipto no estaba preparado para una batalla. Anwar el-Sadat, Nasser, tenía un discurso belicista y después inició acciones que iban a ser consideradas de guerra por Israel sin estar preparado con armas, con aviones para una guerra. Bueno, ese capítulo lo aprendieron y cuando en el 72 y comienzos del 73 Anwar el-Sadat tenía un discurso y un enfoque hacia la guerra, al mismo tiempo se estaba preparando desde lo militar, con armas y entrenamiento, y con la Unión Soviética como principal proveedora de todo eso. Eso le permitió a Egipto confiar en una guerra exitosa. Y por supuesto que las superpotencias no se iban a involucrar nunca en una pelea ahí. No iban a poner ni soldados, ni sus propias banderas en esa lucha. Como pasa hoy, ¿no? Estados Unidos puede prometer ayuda económica, puede brindar ayuda económica, puede destinar, como terminó aprobando finalmente, 40.000 millones de dólares en asistencia a Ucrania, pero no va a poner un soldado ni va a poner a sus propias armas en juego, salvo que algo detone que lo tenga que hacer. Por ahora eso no está en los papeles. Entonces, la Unión Soviética ayuda a Egipto fuertemente, pero también fue la que provocó la debilidad de Egipto en la guerra anterior. Y eso es lo que aparentemente lograron cambiar para enfrentar esta guerra de una manera distinta. Moscú tiene, con la lectura posterior digo esto, parece que tiene interés en detener esa guerra, pero ya tampoco lo puede hacer. Aparentemente podemos encontrar algunos indicios de que Moscú no alentaba la guerra y que la guerra simplemente la alentaba Egipto. Bueno, tuvieron durante varios meses con estas negociaciones mentirosas, preparándose para la guerra, del lado de Egipto, vamos a hablar del israelí, preparándose para la guerra, y hubo algunos acuerdos y encuentros, no acuerdos, algunos encuentros secretos para ver si entre las superpotencias podían parar esta guerra y llegar a un acuerdo, pero cosa que no se pudo lograr. Incluso hay registros de alguna advertencia soviética a Egipto que si cruzaban el canal de Suez para entrar a la península e intentar recuperarla, no se iban a hacer responsables ellos de las consecuencias y que los iban a dejar solos en esa tarea. También tenemos alguna evidencia de esa postura de la Unión Soviética antiguerra, pero no tuvo mucho efecto. Sí, los soviéticos permanecieron más involucrados en Siria que en Egipto. Parece que los soviéticos no apostaban a ningún tipo de victoria militar egipcia. Tenían miedo de una nueva humillación, como fue la Guerra de los 6 días, y que esa humillación sea un golpe muy duro a la propaganda soviética. Acuérdense que la guerra se jugó en el plano del marketing. Tanto la Unión Soviética como Estados Unidos querían mostrar todo el tiempo al mundo que eran una superpotencia invencible. Saben que la lógica del poder en estas circunstancias lo que dice es que vos tenés que lograr la mayor demostración de fuerzas con el menor gasto de energía. Y ese es el juego de una superpotencia. Nadie hace una bomba atómica para tirarla. La bomba atómica se hace por su efecto disuasorio,
para que vos, mostrando que lo tenés, el resto te respete y no te obligue a usarla. Esa es la lógica cuando hay gente racional, ¿no? Después pasan otras cosas. Entonces, como la experiencia previa mostraba que el ejército egipcio tenía muchas deficiencias y el israelí mucho éxito, parece que el intento de los soviéticos de parar la guerra fue genuino y estaba sostenido en que eso después no le juegue en contra en su posicionamiento frente a Estados Unidos. Así que no hubo aparentemente empuje ni incentivo soviético, sin embargo, los egipcios siguieron adelante para prepararse y estar listos, y no atendieron a ningún intento de distensión que hubo en la zona. Después se involucró el presidente de Estados Unidos, Nixon, también en intentar algún detenimiento de todo esto, con Brezhnev, que era el presidente de la Unión Soviética, y ahí hubo algún intento de ver si se podía volver a las fronteras del 67, y Israel no estaba dispuesto a hacer esto sin nada a cambio, y por eso es que no se pudo avanzar mucho más en alguna negociación que detuviera la guerra en esta instancia. Incluso Sadat hizo declaraciones en revistas o en medios de comunicación mundiales en donde amenazaba directamente con la guerra a Israel. Entonces hubo varios indicadores de todo esto en las fuerzas israelíes sobre este inminente ataque. Ni que hablar de los ejercicios de guerra que también se realizaban, ejercicios a gran escala, ejercicios que denotan que algo se está planeando, y todo eso fue poniendo al ejército israelí en alerta. Pero cada ejercicio que generaba una alerta por parte de egipcio, después era desmantelado rápidamente, entonces el ejército israelí bajaba la alerta. Volvían a generar un ejército multitudinario, el ejército israelí se volvía a poner en alerta, bajaba la organización y se volvía. Ustedes tienen que saber que cada movilización del ejército israelí cuesta una fortuna. ¿Por qué? Porque, sobre todo en aquel momento, la población israelí era tan baja y toda la población es parte del ejército, pero la población es económicamente activa hasta que la convoquen. Y los que son soldados son los 2-3 años del ejército, que son los soldados menos experimentados y los únicos que se dedican a la protección. Entonces, una movilización del ejército israelí, ¿saben lo que significa? Significa enviarle telegrama, en aquel momento, ¿no?, a todos los reservistas y empezar a pagarles un sueldo de fondos del Estado a cada una de esas personas que reemplace el sueldo que cobraban las empresas. El compromiso del ejército israelí es que te respeta y te mantienes tu sueldo o un porcentaje muy alto de tu sueldo. Entonces, a todos los que vos convocás de reservistas, tenés que hacerte cargo de la logística, del traslado y de los sueldos. Entonces, cada movilización, Israel la planifica y la piensa muchísimo, y si no hay evidencia fuerte de un ataque, no lo hace. No convoca a los reservistas. Y tampoco podríamos decir, livianamente, desde el living de nuestra casa, que debiera haberlo hecho antes y más veces. No hablo de este caso en particular, hablo en general. La convocatoria, la movilización de reservistas es cara, es una logística muy cara, y hay que pensar muy bien cuándo se hace eso. Y como todo esto duró un año, empezó en octubre del 72 y terminó en octubre del 73, con diferentes amagues y diferentes ejercicios y con diferentes provocaciones, bueno, no fue sencillo hacer un seguimiento y una toma de decisiones de todo esto. Finalmente, parece que Anwar al-Sadat sí se decidió y empezó a planear y a planificar un ataque sorpresa, que ahora te vamos a ver cómo fue, cuándo fue y demás. Lo que sí podemos decir
que aparentemente ese ataque no contó con apoyo soviético y que fue una planificación absolutamente secreta que no conocían los soviéticos y que no conocían generales de elevado rango del propio ejército egipcio. Parece que los planes de guerra fueron realmente secretos, conocidos por muy poca gente, y que recién una semana antes del ataque se empezó a informar un poco más. Ese es parte del éxito inicial egipcio, eso es parte del secreto de la sorpresa que mucha gente le atribuye a que fue Yom Kippur. No es cierto. No tuvo que ver con Yom Kippur. ¿Quién sabe por qué? Porque la clave en Israel para repeler un ataque, ¿saben cuál es? La movilización de sus fuerzas. ¿Y saben por dónde se trasladan las fuerzas del ejército israelí? Por las rutas, por los caminos de Israel. ¿Y cómo están las rutas y los caminos de Israel en Yom Kippur? Vacíos. Es el mejor día para movilizar al ejército, el más rápido. Convocás a tus soldados, a tus generales, y se pueden trasladar muy rápidamente por todo el país, porque el país está detenido. Es decir que, por supuesto que uno puede decir, bueno, están en el templo rezando o no hay medios de transporte masivos, por supuesto que hay contras. Pero no es que la sorpresa vino solamente porque atacaron en Yom Kippur. No es solo eso. Aparentemente hubo cosas previas, como les acabo de contar, como ejercicios que hicieron movilizaciones innecesarias israelíes, como un verdadero secreto incluso que incluyó a los soviéticos, y algunas cosas más que por supuesto nunca sabremos, pero hay un éxito por primera vez desde el 47-48 que empezamos, es el primer éxito relativo de un ataque árabe a Israel. La gran pregunta que nos hacemos todos, me imagino que ustedes también, es ¿por qué no hubo una inteligencia israelí previa y por qué no hubo un ataque preventivo israelí, como hubo en la Guerra de los 6 días? Como hubo en el 56. La Guerra del 56 es un ataque preventivo israelí. Disfrazados de ingleses, de franceses en el canal de Suez, pero las operaciones, Israel toma el control. En este caso no fue así. Israel se comportó como que había una guerra inminente, pero que no estaba todavía encaminada. Y pensó que todavía había tiempo. Los servicios de inteligencia presentaron algunos informes que fueron desoídos y por otro lado, siempre pensaron que faltaba un poco más para la guerra. Ustedes saben que la primera ministra era Golda Meir y que el ministro de Defensa era Moshe Dayan. Gente experimentada y que tenía elementos previos para todo esto. Y hubo reuniones entre ellos y el jefe de Estado Mayor de Israel para pensar todo esto, y horas antes de la guerra todavía no había confirmación de ello. Cuando tenemos la posibilidad de leer las actas de esas reuniones, que como siempre unos 50 años después se publican y todavía no pasó ese tiempo, estamos ahí en lo inminente, pero ya hay cosas que fueron trascendiendo, parece que el argumento de Moshe Dayan en esa reunión previa era que había certeza de guerra, que había que hacer un ataque preventivo para destruir aviones y artillería para que no nos ataquen. Había
temor, casi certeza, de que los sirios iban a atacar y después los egipcios también. Y cuando se terminaron las presentaciones con los argumentos y con las posibilidades de hacer esos ataques preventivos, finalmente la primer ministra tomó la decisión de que no habría ataque preventivo. ¿Por qué? Si ya había certeza de guerra, había certeza de ataque, y te presentaron en esa reunión horas previas a la guerra la posibilidad de un ataque preventivo, ¿por qué no lo hicieron? Y el argumento de Golda Meir fue que si atacaba primero con ataque preventivo, como había hecho antes, iba a perder automáticamente el apoyo estadounidense. Y que una guerra iba a necesitar de compra de armas y de un montón de logística y apoyo indispensable para enfrentar la guerra. Entonces no tenía que haber ninguna duda de que Israel no estaba iniciando la guerra. Si atacaban primero, como fue en la guerra de los 6 días, no hubieran tenido apoyo de nadie. Eso es lo que declaró Golda Meir. Pero, y ahora te dejo Armando, pero existe otra teoría también, pero que no es oficial y que no es la voz más, que más apoyo recibe, que dice que la única posibilidad de sentarse a negociar con los egipcios era que tuvieran la posibilidad de mostrar cierto triunfo militar en el terreno. Y que solamente con un cierto triunfo militar se le abría la puerta a un presidente egipcio a negociar la paz. Que desde la humillación que sufrió en la guerra de los 6 días, nadie se iba a sentar a hablar de igual a igual, porque quien está humillado no negocia, le imponen. La única forma de negociar un acuerdo es que ambas partes se sientan que tienen paridad. Entonces algunos van a sostener que esa negativa de Golda Meir vino no solo para no perder el apoyo estadounidense, sino para después poder sentarse a negociar con un Egipto no tan humillado. Sí, Armando, ¿qué querés decir? Sí, pero ellos podrían haber estado en guardia esperando el ataque, o sea, no hacer un ataque preventivo, pero sí estar despiertos, ¿no? Y la otra pregunta es, ¿qué hubiera pasado si el ataque hubiera sido en Rosh Hashanah y no en Yom Kippur? Bueno, la segunda pregunta no la puedo contestar porque en historia que hubiera pasado sabemos que no se puede preguntar y no tengo Porque en elementos. Rosh Hashanah está todo el mundo de vacaciones. No, no tengo elementos para contestar, no sé sopesar, no puedo contestar esa pregunta, pero la primera tal vez es interesante para pensar. Israel es un país que tiene fronteras muy difíciles de defender. Y digo difíciles porque son muy cercanas, porque vos tenés tan pocos kilómetros entre la frontera y las poblaciones que cualquier ataque enseguida te daña mucho. Si ustedes miran otros países, van a ver que las fronteras del país con las ciudades importantes primeras hay distancias mucho más grandes. Y es más, las grandes potencias se ponen países títeres a su alrededor para que nunca les pase esto que estamos hablando de Israel, y de hecho eso explica parte de la invasión de Rusia a Ucrania, ¿sí? Ucrania está en la frontera de Rusia. Rusia no quiere tener fronteras con la OTAN ni con nadie que se pueda hacer enemigo de ellos. No va a permitir, dentro de sus posibilidades, que eso pase porque quedan expuestos por una guerra. Israel es un país expuesto. Israel tiene mucha cercanía entre su población y sus fronteras. Entonces, Armando, por más que vos tengas una estructura defensiva organizada, un ataque que no tiene un ataque preventivo como hacían antes en la guerra de los 6 días, es devastador hasta cierto punto. Por eso Israel, a los pocos días, ya vamos a ver, toma iniciativa y recupera y termina ganando la guerra. Lo vamos a estudiar ahora cuando terminemos con lo previo. Pero te produce un daño inicial imposible de detener. ¿Por qué? Israel no tenía en aquel momento la tecnología que tiene ahora.
digamos, las baterías antimisiles que tiene hoy Israel y las baterías anti-aviones que tiene Israel hoy, no estaban en aquel momento y, por supuesto, no tenía ninguna chance de no tener bajas frente a esos ataques. Así que yo diría que por más que estuviera bien preparado para una defensa y después un contraataque, el éxito inicial del ataque y la sorpresa que en el fondo hubo, porque estamos hablando de horas antes del ataque y no estamos hablando de posibilidades de hacer grandes modificaciones en el terreno con horas de tiempo, ¿no? Y Eva, hiciste un comentario que no entendí, algo de influencia de su judaísmo. Hiciste un chat, pero no entendí. ¿Estás, Eva, para desmutearte y decirme algo? Que Kissinger era judío, pues, ¿habrá tenido alguna influencia? Les cuento algo que se dice de Kissinger, que no sé cuán cierto es, pero tenía aparentemente una correspondencia con Ben Gurión, creo que era, y cuando asume su lugar, Ben Gurión lo felicita y le recuerda su origen judío, sus raíces judías, y que entonces entendía que iba a tener en Kissinger un judío en la Casa Blanca. Y la respuesta de Kissinger, que se cuenta, yo no sé si esto es verdad o mentira, es: señor Ben Gurión, quiero contarle que yo soy primero ser humano, después americano y después soy judío. Y Ben Gurión le contesta: me alegra mucho leer esa respuesta suya, porque en hebreo nosotros leemos de izquierda a derecha. Es lindo, no sé si es cierto, pero sí queda clarísimo que Henry Kissinger defendió los intereses americanos mucho más que cualquier otra cosa, y no creo que haya habido mucho peso de su judaísmo en todo esto, pero ya es una suposición mía, Eva, no lo sé, puede ser que haya habido. Fabián, yo lo escuché, pero con Golda Meir. Entonces Kissinger Bueno, le dijo, primero soy americano, después republicano y por último judío, y ella le contestó, bueno, en Israel leemos derecha a izquierda. no, en Israel leemos de izquierda a derecha. No, derecha a izquierda. El hebreo se lee derecha a izquierda. Perdón, de derecha, tenés razón, derecha a izquierda. Él le dijo, primero soy americano, después republicano y después judío. Sí. Así lo escuché yo, no sé. Bueno, puede ser, yo escuché distinto, pero por eso yo no creo que estas cosas sean ciertas. Es lindo de contar, pero sí creo que hablan de una situación que se entiende claramente a qué se refiere, ¿no? Bueno, dicho esto, respecto a la decisión de Golda Meir de no atacar primero y no hacer un ataque preventivo, hubo muchas advertencias americanas, tanto de Kissinger como de Nixon, a Golda Meir para no iniciar un ataque ella. Y aparentemente esto primó en la actitud israelí, y por eso el día 6 de octubre de 1973, ese día de Yom Kippur, empieza la guerra con un ataque de Egipto en no solamente Yom Kippur, sino también durante Ramadán. Por eso ellos llaman a esta la guerra de Ramadán, no la guerra de Yom Kippur. Hago un paréntesis. Yom Kippur cae siempre la misma época del año. Puede caer unos días antes, unos días después, pero siempre dentro del rango de septiembre-octubre. Ramadán cae todos los años 11 días menos, y entonces va cayendo en octubre, en septiembre, en agosto, en julio, en junio, en mayo, en abril, y puede caer en cualquier momento del año, porque todos los años pierde 11 días y 6 horas respecto al calendario solar. Entonces, no es que siempre cae igual, como Yom Kippur en cuanto al momento del año. Bueno, en el 6 de octubre
empezó la cuarta guerra árabe-israelí. 48, 56, 67, 73. Esta es la cuarta guerra que va a durar desde el 6 hasta el 25 de octubre. Del lado árabe, una coalición encabezada por Egipto y Siria. Y además de ello, hubo apoyo de otros países, pero por supuesto que el objetivo principal del ataque era recuperar la península del Sinaí y los altos del Golán. Ambas cosas ocupadas por Israel en la Guerra de los 6 días. Y este fue el objetivo declarado de esta guerra. Y para eso tenían que hacerse de algún punto de apoyo para poder cruzar el canal de Suez y a partir de ahí lograr ingresar y recuperar la península del Sinaí, que estaba ocupada por Israel. Entonces hubo un ataque sorpresa que inicia este día de Yom Kippur, y las fuerzas egipcias y las sirias atacan al mismo tiempo, invadiendo la península del Sinaí y los altos del Golán, los dos lugares al mismo tiempo y a la vez. Cuando esta guerra estalla, tanto Estados Unidos como la Unión Soviética empiezan a hacer esfuerzos muy importantes para reabastecer a sus aliados en la guerra. Y eso llevó a un casi enfrentamiento entre la Unión Soviética y los Estados Unidos. Hubo, no digo altas, pero hubo posibilidades de un conflicto a gran escala. Las dos superpotencias nucleares estaban enfrentándose a través de israelíes, egipcios y sirios en esta guerra, ¿no? El cruce del canal de Suez fue exitoso. Las fuerzas árabes lograron cruzar las líneas de alto el fuego de Israel y avanzaron bastante rápidamente con muy poca oposición por la península del Sinaí. Eso duró muy poco tiempo. La movilización israelí se terminó haciendo 3 días después, y eso empezó a detener y a repeler la ofensiva. Y a partir de ahí se llegó a un punto muerto en el terreno militar. O sea que los egipcios cruzaron Suez, avanzaron rápidamente, pero en un punto fueron detenidos, hubo un reagrupamiento israelí y hubo un primer punto muerto militar en ese frente. Al mismo tiempo atacaron en las altos del Golán las fuerzas de Siria y rápidamente también lograron avances en terreno israelí, pero las fuerzas israelíes 3 días después obligaron a los sirios a retroceder también del ataque que habían hecho. Y los llevaron rápidamente a la línea de alto el fuego del 67. Una vez que hicieron eso, se concentraron en el norte a una ofensiva para meterse en profundidad en Siria. En una semana, la artillería israelí empezó a bombardear Damasco. Y enseguida, el deterioro de la alianza árabe se empezó a sentir. Entonces, Anwar el-Sadat se concentró en fortalecerse en la península del Sinaí, donde había logrado meterse y tratar de defender esas posiciones árabes, y empezar una negociación de posguerra con esas posiciones fortalecidas y tomadas. Entonces, quiso de alguna manera lograr mantener su avance, incluso hizo algunos ataques más que rápidamente fueron rechazados, y prontamente, después de haber logrado en el norte hacer eso,
las fuerzas israelíes contraatacan y logran cruzar el canal de Suez nuevamente y tener la posibilidad de meterse en Egipto otra vez. Cuando cruzan el canal de Suez y empiezan a avanzar, hay cruentos combates en territorio egipcio, o sea, del otro lado del canal de Suez, con muchas bajas de los dos lados. Ese fue, a grandes rasgos, el desarrollo de la guerra. Victoria inicial muy corta egipcia cruzando, victoria inicial metiéndose en los altos del Golán de Siria, Israel deteniendo los dos, repeliendo y metiéndose hasta Damasco con artillería, y repeliendo la de el canal de Suez y la de la península de Sinaí, y cruzando el canal de Suez y generando batalla en Egipto, del otro lado del canal de Suez. Así que, como verán, la guerra inicialmente fue complicada y presentó serios riesgos, pero en pocos días Israel tomó la iniciativa, repelió los ataques, recuperó los territorios y estuvo en condiciones de conquistar más tierra, cosa que no hizo, pero estuvo en condiciones de hacer. Por eso la pregunta que hacía Armando antes, está bien la inquietud de pensar por qué no hacer un ataque masivo antes o por qué o cuánto daño podía producirnos, y en realidad, si bien en guerras hablamos de daños humanos, eso es, cada vida humana es una imagen de Dios, está claro, hablamos en términos históricos para entender los fenómenos, no valorativos y morales, ¿no? El costo para Israel, según Golda Meir, de haber iniciado un ataque preventivo era mayor que ese costo que pagaron por permitir que ataquen primero y ellos contraataquen después. Esa es la postura o la defensa de Golda Meir. Bueno, hay todo un capítulo con nuestras fuerzas de inteligencia, ¿no? Tenemos ahí un mito que Israel tiene la mejor inteligencia del mundo y la tenía también en ese momento. ¿Y qué pasó? Que no pudieron evaluar bien las probabilidades de una guerra. ¿Y qué pasó? Que no pudieron hacer más para evitar bajas y pérdidas iniciales que tuvieron. ¿Y qué pasó? Que informaron o no informaron que Siria y Egipto irían a atacar en conjunto en sorpresa a Israel. Entonces, el Mossad, tenemos ahí preguntas de si sabía o no sabía y cuánto sabía y cuánto no. Entonces, podríamos decir que el Mossad tenía algunas líneas que creían que no iban a atacar, que era todo parte de una diatriba que no iba a transformarse en guerra, y que el Mossad informó que Siria no había recibido los aviones que le habían prometido, y que como los habían recibido después demasiado tarde y no tuvieron el tiempo de prepararse y de entrenarse, seguramente no estaban todavía listos para la guerra. Como que cierta información de inteligencia del Mossad iba en contra de una posibilidad de guerra por este retraso en la entrega de los aviones que estaban esperando. Entonces creían que todavía no se iba a producir esa guerra. Y por otro lado, entendían que cruzar el canal de Suez y avanzar con divisiones como ellos querían lograr, no tenían un plan bien hecho para poder hacerlo. Entonces, el Mossad informó que creían que Siria y Egipto no estaban hablando en serio de ir a una guerra. Y hoy sabemos que los egipcios
se encargaron de que haya estos errores en la inteligencia israelí. Que los egipcios simularon expulsiones de soviéticos que estaban enseñando y hicieron correr información falsa, y hicieron correr información de que tenían problemas con los mantenimientos de los aviones, e hicieron correr información de que tenían problemas con los pilotos, y hicieron informes engañosos de repuestos que faltaban, y parece que hubo allí una inteligencia egipcia que funcionó para disuadir una certeza del lado israelí de la guerra. Entonces, cuando ya sí se dieron cuenta que había señales de guerra, y cuando ya se dieron cuenta que había una división que podía cruzar el canal de Suez, y ya tenían los armamentos para ello, igual seguían confiando en que no se iba a producir. Sin embargo, unos 3 meses antes, más o menos, de la guerra, seguía habiendo informes que desestimaban esto, porque había habido informes previos de mayo que hablaban de una posibilidad de guerra con una movilización del ejército, que es lo que les conté antes, y esa movilización del ejército se hizo en mayo y no sirvió de nada. Costo considerable, sin resultados. Así que, como la movilización que hizo Israel de mayo no resultó, cuando después empezó a haber informes para que sí se produjera, no hicieron caso. Bueno, a grandes rasgos, esto es lo que les quería contar en nuestro encuentro de hoy respecto a esta guerra. La semana que viene vamos a ver el final y las consecuencias de esta guerra, para que después sigamos avanzando con la década siguiente, que como viene pasando, había una guerra por década, la del 40, la del 50, la del 60, el 70, en el 80 tenemos una guerra con el norte, se llama Operación Paz para Galilea, 1982, lo veremos el próximo encuentro o el otro, porque tenemos que hablar de las consecuencias de la guerra de Yom Kippur y demás. Así que bueno, los saludo, los despido, espero que se cuiden, que disfruten el día de mañana. Feliz día patrio y Shabbat Shalom. No, nos vemos el viernes en el Shabbat. Chau. Gracias, Fabián. Gracias. Que estén bien y que se cuiden mucho.